En este vídeo encontrarás indicaciones para la realización del trabajo de Practicum 3. Pero antes de pasar a ellas, tenemos que saber en qué consiste este Practicum 3. Pues durante los Practicum 1 y 2 has ido descubriendo progresivamente la realidad del aula, diversos hechos y distintas formas de afrontarlos. También paulatinamente has ido tomando ciertas responsabilidades y te han ido dando ciertos consejos que te han ido sirviendo para mejorar. Ahora, llegados a este Practicum 3, lo que se pretende como fin último es tu total autonomía como profesional. Ya en el próximo curso, si todo va bien, estarás trabajando en un colegio. Así que esto es fundamental. Para lograrlo, el escenario ideal es invertir los papeles que se han dado en los prácticas anteriores. Si antes el peso lo llevaba el tutor y tú intervenías ocasionalmente o en ciertas circunstancias, ahora la pretensión es que tú lleves la clase y el tutor de aula te observe para corregirte. Es la última oportunidad de que alguien te indique de forma muy directa, muy sencilla, en el propio aula cómo mejorar. Lógicamente no vas a tomar las riendas de la clase desde el principio de las prácticas, todo requiere un proceso. Pero sí es el objetivo a conseguir durante el transcurso de estas y por lo tanto es fundamental que antes o después, y aprovechando que el periodo en esta ocasión ya es bastante largo, te responsabilices al máximo del trabajo. De cualquier forma, no olvides nunca que la responsabilidad última siempre es del tutor de aula, por lo que también es suya la última palabra de qué hacer y cómo hacerlo. Y tampoco olvides, esto te lo hemos ido diciendo otros años, que eres un invitado, eres una invitada y por lo tanto debes comportarte como tal. Te tienes que adaptar a los requerimientos, las formas de hacer, las necesidades que se te propongan, todo lo que se te plantee en el centro colaborador donde te están acogiendo en definitiva. Con la intención de ejercitarte como docente, tu trabajo consistirá en estudiar la realidad con la que te enfrentas, encontrando necesidades, circunstancias especiales, etc., para diseñar una propuesta curricular. Esta será en función de las peculiaridades que hayas observado en ese grupo. Lógicamente, deberás entonces también diseñar una propuesta didáctica coherente con tal escenario, para acabar poniéndola en práctica y evaluar todo el proceso. Esa evaluación te servirá para tu reflexión y así aprender de la práctica. Si estuvieras ya en un entorno real como docente, pues te serviría como retroalimentación para ir reprogramando en función de lo observado y aprendido. Así que así también aprenderás cómo actuar en el futuro profesional. Este es un resumen muy rápido de lo que se presenta. En breve. Pero hemos hablado de esa programación. ¿Cómo hago esa programación? Bien, pues dependerá del centro docente en el que realices tus prácticas. Porque podrás encontrarte muy diferentes situaciones y de acuerdo a cada una deberás amoldarte. Es decir, que teniendo claro que tu labor es la que hemos dicho anteriormente, observar la realidad, diseñar una propuesta didáctica en función de lo observado, ponerla en práctica y evaluarla, además de una constante reflexión que deberá estar reflejada en tu entregable, del que hablaremos más adelante. La forma de ponerlo en práctica variará dependiendo de lo que te encuentres. ¿Y qué es lo que te puedes encontrar? Pues podrás encontrarte colegios que programen por unidades didácticas. La mayoría serán así. Y en Scuni te hemos ido enseñando desde ya la didáctica de primero cómo hacerlo. En este caso, pues podrías diseñar una unidad didáctica completa para ponerla luego en práctica y evaluarla. Quizá este sería el más sencillo porque es el que más entrenada estás. Sin embargo, también te podrás encontrar centros que programen de formas muy diferentes. Por ejemplo, por proyectos. Si es así, si es este caso de proyectos, seguramente cuando llegues ya esté en marcha uno y probablemente dure varios meses. En este caso, tu diseño didáctico, mi consejo sería posponerlo al siguiente proyecto, al inicio del siguiente proyecto.
y así ya podrás participar más activamente desde su génesis, desde el principio, y así podrás diseñarlo tú o intervenir al menos en ese diseño. Pero quizá ocurra que los tiempos no coincidan y tampoco esto fuera posible, pues en tal caso deberás buscar una alternativa, como por ejemplo diseñar las pequeñas actividades que siempre existen en un aprendizaje en proyectos y llevarlas tú a la práctica. Puede haber otras circunstancias, por ejemplo, en infantil sobre todo ocurre esto, centros que trabajen por rincones. En esta circunstancia, pues cabe el diseño de todo el aula, de todos y cada uno de los rincones, pero también mantener los que están y tú quizá diseñar un nuevo rincón que se incorpore a los ya existentes o que sustituya alguno. Puede que en ese aula esto no sea posible, te lo indica el tutor, no, esto no quiero que sea así o no puede ser por cualquier circunstancia. Bueno, pues en tal caso cabría, por ejemplo, una propuesta de mejora de alguno de los rincones existentes, se me ocurre. Esta mejora pues puede hacerse desde la aportación de recursos, la mejora de actividades de las existentes, la evaluación de un rincón, de su funcionamiento, de cómo mejorarlo, del seguimiento, la mejora quería decir, del seguimiento de un rincón o de todos los rincones, etc. Puede incluso que te encuentres que el tutor de aula pues ya disponga de una programación de aula cerrada y considere que lo mejor para ese grupo es eso, y por lo tanto no admita que venga alguien de fuera, que eres tú, que conoce poco al grupo, que conoce poco al centro y se la quiere cambiar. Aún así, aunque tenga tan cerrada la programación, seguramente sí admita cambios en ella, o que en algún momento tú aportes ciertas mejoras. Desde luego no es la más favorable esta circunstancia, pero se puede dar. Y deberemos adaptarnos a esto que nos vamos a encontrar y aprender de todo ello, lo más y lo mejor posible. No obstante, si ves que tienes dificultades, tienes al tutor de Scuni para que le plantees qué es lo que te está ocurriendo y que te ayude no solamente a tomar la decisión o darte ideas de cómo abordar la situación, sino incluso apoyarte poniéndose en contacto con tu tutor de aula o con el centro. Como las circunstancias son múltiples, verás que en la guía docente no se habla de la elaboración de una unidad didáctica, sino de propuestas didácticas. Porque el formato de una unidad didáctica es muy concreta y bueno, si es lo que vas a hacer, deberás seguir ese formato. Pero, como te estoy diciendo, también tienen cabida otras programaciones diferentes que se hacen de otra manera, y puede ser por proyectos o puede ser aprendizaje-servicio, etc. Así, por esto hablamos de propuesta didáctica, porque engloba todas las posibilidades. Como ves, tu posición es compleja, porque debes posicionarte como docente tratando de asumir el mayor número de cometidos sin realmente pertenecer al centro, sin ser realmente el máximo responsable, la máxima responsable, y dependes finalmente del tutor real del aula. Debes ser capaz de encontrar el equilibrio entre todas estas circunstancias y tratar de encontrar tu posición. Mi recomendación: que intentes por todos los medios participar al máximo, aprovechando todas las oportunidades que se presenten, incluso traspasando los muros del aula, las fronteras temporales. Me explico. Si por ejemplo sabes que va a haber una reunión con las familias, o una reunión del claustro, o reuniones de equipos de trabajo, o se diseña una festividad del centro, qué sé yo. Obviamente habrá centros y circunstancias que aconsejen que mejor no estés y probablemente te lo digan. Pero si lo haces con el mayor de los respetos, no hay nada malo en preguntar si te permiten participar. O al menos estar presente, aunque no sea participar activamente, estar presente en cualquier actividad, en cualquier evento, en cualquier reunión. Te digo, en ocasiones te dirán que no, no importa. Siempre que preguntes con todo el respeto, conseguirás así no solamente dejar un buen sabor de boca en el centro y que te tomen en buena consideración, sino de manera egoísta. Estás mejorando tus prácticas, las estás aprovechando mucho más. ¿Y cuál es el trabajo que debes realizar? El entregable.
¿Cuál será? Al final va a ser la base para tu calificación por el profesor de Scuni. Bueno, pues los pormenores los tienes para empezar en la guía de prácticas. Así que lo mejor es que la consultes y que apuntes las dudas que te generen y se las plantees a tu tutor. Para comprender el sentido que tiene lo que se te pide, debes estar o debes entender que te estamos tratando de preparar para tu futuro profesional. Y ahí ya no tendrás a un tutor que te guíe, que te aconseje, que te indique cómo mejorar en el propio aula, otro tutor en Scuni. No, ahí ya vas a ser tú quien descubra cómo mejorar por tus propios medios. Y para ello debes convertirte en un profesional reflexivo desde tu propia práctica docente. Bueno, pues el trabajo que tienes que entregar tiene como objetivo dotarte precisamente de estas habilidades, de estas estrategias, de recursos que te permitan autoobservar tu práctica docente, que te permitan ser crítico con ella e incluso de actuar en consecuencia al objeto de mejorarla. Así el trabajo se va a basar en esa reflexión sobre tu práctica. Por este motivo, verás que en la guía de práctica se te dará un peso específico muy importante a que seas capaz de seleccionar los aspectos y los hechos más importantes, sin entretenerte en pequeños detalles sin importancia y que no llevan muy lejos. Que seas capaz de reflexionar sobre tales hechos. Sobre todo se te va a pedir esa reflexión, pero que tal reflexión la hagas profunda, crítica, constructiva, desde una perspectiva profesional. Y finalmente que toda la reflexión parta de tus experiencias, tanto las vividas durante el diseño y la puesta en práctica de esa propuesta didáctica que decíamos antes, como durante todo el desarrollo de este Practicum 3. Es más, todas las vivencias que hayas tenido desde las prácticas anteriores, todas las que has tenido, también durante las clases en Scuni. Todas esas experiencias las podrás volcar en la mejora de tu diseño curricular, en definitiva, de tu actuación como docente, de tu preparación como tal. Y ya sea en cuanto a la adquisición de conocimientos, como de actitudes, de recursos, etc. Yo creo que con toda esta explicación comprenderás mejor por qué el entregable se divide en esos 3 apartados bien diferenciados que has visto cuando has leído la guía docente, la guía de prácticas, que es el diseño de una propuesta didáctica con una memoria incluida, un cuadro de autoobservación del grado de adquisición de competencias, cómo las vas o cómo las has ido adquiriendo y cómo las estás adquiriendo, y finalmente una reflexión de todo tu proceso de prácticas desde, como te decía antes, tu Practicum 1. El detalle de estas partes que componen tu entregable, como te decía, lo tienes en la guía de prácticas, que debes haber leído. Y también, si te quedan dudas, como también te decía antes, tienes a tu tutor de Scuni. No obstante, te vamos a explicar ahora algo más de cada uno de ellos. Para empezar, el diseño de la propuesta didáctica, como te decía antes, de cualquier tipo. No tiene por qué ser solo una unidad didáctica. Pero eso sí, considerando en cualquier caso, independientemente del formato, todos los elementos curriculares que componen cualquier propuesta docente y coherentes con las que se guíe tu titulación según del caso. Es decir, que independientemente del formato siempre deberán estar escritos los contenidos, la metodología, las actividades, etc. Incluso si simplemente diseñas una mera actividad porque no tengas más opciones en ese centro, no te dejen hacer mucho más, bueno, pues esa actividad tendrá unos fines. Esos son los objetivos si estamos en educación infantil o estándares y criterios estamos en primaria. Habrá un temario o algo que habrán aprendido. Bueno, pues esos son los contenidos. Habrá una forma o buscarás una forma, una manera de lograr que los aprendan esos contenidos. Pues eso es la metodología. Utilizarás unos instrumentos u otros para valorar el grado de aprendizaje. Eso es una evaluación, etcétera. Busca cuáles son todos y cada uno de esos elementos curriculares. Tienes un recuerdo en la guía de prácticas. Recuerda que vas a poner en práctica tu propio diseño.
Eso significará que también deberás evaluarlo. Es decir, cómo se ha desarrollado, qué funcionó mejor, qué funcionó peor, encontrando las razones, los motivos, los porqués de ese funcionamiento bueno o malo. Todos esos datos te permitirán elaborar esa memoria que decíamos antes y que explique cómo se puso en práctica la propuesta, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, qué deberías mantener en el futuro, qué deberías mejorar en el futuro, etc. Todo ello deberás incluirlo ahí. El cuadro de autoobservación del grado de adquisición de las competencias del practicum, verás que se trata de un cuadro de doble entrada en el que en su columna izquierda aparecen las competencias que debes adquirir al finalizar todas tus prácticas en Scuni, es decir, al acabar ya este curso. En las siguientes columnas de ese cuadro de autoobservación verás que se tratan de los momentos en los que deberás autoobservarte. La primera columna es cómo te observas en cada uno de los aspectos, es decir, de las competencias antes de iniciar este Practicum 3. La segunda columna te servirá para explicar cómo vas evolucionando en cada uno de esos aspectos durante el Practicum 3. Y la tercera columna, cómo has acabado en cada una de esas competencias. Al finalizar el Practicum 3, y finalmente hay algo muy importante para tu futuro, que es una prospectiva. Y para ello tienes una columna en la que puedes depositar ideas, estrategias, fórmulas que te permitan mejorar cada una de las competencias, pero ya una vez superado el Practicum, es decir, como profesional docente ya. ¿Y qué debes poner en esas intersecciones de cada una de esas filas y columnas? Pues una descripción de cómo te observas en cada una de las competencias en función de la columna, es decir, del momento en que te encuentres. Date cuenta que debes servirte, si esto te vale para comprender mejor el sentido, debe servirte para contemplar con perspectiva tu evolución en cada una de esas competencias. Así que debes huir de una simple exposición de hechos o explicaciones o sensaciones. Lo que debes intentar es exponer de qué manera te ves tú en cada competencia, cómo te veías antes de empezar, cómo te ves ahora, cómo te estás viendo en el momento de la propia práctica, cómo te ves una vez que has acabado las prácticas. Debes intentar exponer de qué manera te ves, cómo has ido mejorando, pero también en qué te basas para decir todo esto, ¿no? Argumentándolo, quiero decir. Debes tener en cuenta para qué te servirá cuando lo tengas ya terminado. Y te servirá para tres cosas. Cuando te has terminado todo este cuadro relleno, te va a servir para tres cosas, decía. Una, para observar rápidamente y de un simple vistazo tu evolución competencial desde el Practicum 1 hasta ahora que finalices el Practicum 3. Otra, te dará una propuesta de mejora en el futuro que podrá ser la base para construir, ya fuera de Scuni, en tu futuro profesional, tu propio PLE, lo que se llama Personal Learning Environment, las siglas de entorno personal de aprendizaje que todo profesional debería tener. Es decir, ¿en qué fallo yo para poderme formar? ¿Y cómo me voy a formar en ello? Bueno, pues ideas básicas. Sería esa perspectiva que te decía antes. Y finalmente, ¿para qué también te va a servir a esa tercera cuestión? Pues te servirá como base para las reflexiones del entregable. Así que algo ya sabes que tampoco debería haber en este cuadro, que son reflexiones, porque en realidad el cuadro te debe dar pistas sobre luego más adelante qué reflexionar. No debes reflexionar sobre tu propia práctica docente. No está descrita toda tu evolución sobre la práctica docente en este cuadro, pues utilízalo como punto de partida para tus reflexiones posteriores en ese último apartado del entregable, que es una reflexión de todas tus prácticas. En la guía de prácticas tienes descrito pormenorizadamente cómo hacerlas, estas reflexiones. Incluso aparecen ejemplos concretos sobre cómo hacer buenas reflexiones, profundas y profesionales. Incluso aparecen ahí ejemplos específicos sobre cómo no hacerlas.
Seguramente te van a ser muy reveladoras. En cualquier caso, siempre tendrás la posibilidad de consultar a tu tutor de Scuni el estilo más adecuado. Puedes plantearle ejemplos de lo que has hecho para ver si que te guíe, si está así bien o si hay que mejorar algunas cuestiones. En líneas generales, te decía yo anteriormente que debían ser profundas. Es decir, que intentes llegar a los verdaderos porqués de las razones de los hechos y también las últimas consecuencias de tus opiniones, pero que también sean críticas. Para empezar contigo mismo, contigo misma. Que seas crítico, pero también con la educación, con el sistema, etcétera. Porque solamente siendo crítico se pueden detectar los errores de uno mismo para empezar y también del entorno para poderlo mejorar o poderte mejorar a ti mismo, a ti misma. Que sean constructivas, porque no basta con ser crítico para la mejora, es sustancial encontrar alternativas que busquen la excelencia. Y finalmente también te decía que fueran profesionales. ¿Por qué? Ya dejas de ser un estudiante y debes observar la realidad desde una perspectiva ya, correspondiente con tu nivel. Vuelvo a remitirte a la lectura pormenorizada de la guía de prácticas para que atiendas a aspectos de forma, las citas en formato APA, la presentación, la expresión, la paginación, todo esto lo puedes encontrar ahí. Que revises los anexos, que no olvides los capítulos donde se explica pormenorizadamente tu labor como alumno en prácticas, sobre cómo realizar tu trabajo, etc. Comprueba también las rúbricas de la guía, donde aparecen los criterios de evaluación y se explican además detalladamente las calidades exigidas y su ponderación. Esto no solamente te dice cómo vas a ser evaluado, que esto es importante, sino que también te va a guiar, el cómo vas a ser evaluado o evaluada, te va a guiar en cómo elaborar tu trabajo, tu entregable al completo. Estate atento a las fechas, el lugar, el formato de entrega. Y siempre cuenta con tu tutor de Scuni. Si tuvieras dudas que te pueden haber surgido con este vídeo, pero también durante la lectura de la guía o durante todo tu practicum, apúntalas. Para empezar, las que te han surgido ahora ya las puedes apuntar y se las planteas a tu tutor de Scuni cuando se te asigne y cuando él te cite. Por mi parte, nada más me queda que desearte que disfrutes de tus prácticas, que sean uno de los momentos de mayor aprendizaje y pues que perduren en tu memoria como uno de los mejores momentos de tu vida.